Bueno, vamos a empezar a dibujar la cara de esta muñeca. Mirad, lo primero que vamos a hacer, como hacemos siempre, es marcarnos el centro por la parte de abajo, aproximadamente por ahí. Y ahora vamos a hacer una boca. El labio lo vamos a hacer fino, quiero decir que no lo vamos a hacer muy ancho, lo vamos a hacer más bien estrecho y vamos a hacer así. Y en el otro lado hacemos lo mismo, así. Ahora vamos a hacer una rayita ahí en el centro y nos vamos a ir hacia un lado y hacia el otro. Por la parte de abajo hacemos así y ahora bajamos y subimos. Así. Vamos a hacer así como una sonrisa. Y ahora nos vamos a la nariz. Para hacer la nariz vamos a hacer un puntito, otro puntito, unimos esos dos puntitos con una rayita y de ese puntito sale así como un rabito. Y ahora cerramos la nariz y en la parte de arriba hacemos eso. Ahora nos vamos a marcar un puntito y dos puntitos, más o menos que nos queden a la misma altura, con una separación aproximadamente de unos 2 centímetros. Y la vamos a hacer con los ojos cerrados. Vamos a hacer como una línea que caiga así un poco hacia abajo. Y en este lado hacemos lo mismo. De aquí lo voy a bajar un poco porque en el otro lado está más abajo. Por ahí. Y ahora vamos a hacer la ceja. Vamos a hacer como hacemos siempre, 1, 2 y 3 y ya vamos bajando hacia abajo. Y en este lado igual, 1, 2 y 3. Ahí se me ha quedado una más alta que la otra. Por ahí. Y ahora vamos a empezar a pintar. Vemos si por algún sitio tenemos que modificar algo y ya empezamos a pintar. Con pastel seco vamos a coger un tono anaranjado, un tono teja. Si no tenéis pastel seco también lo podéis hacer con colorete. Y vamos a ir aplicando en la zona de la mejilla.
Vamos a poner un poco, mirad, le vamos a hacer también una barbilla. Aquí, así. Vamos poniendo también por la zona de la barbilla. Vamos a poner por encima de la ceja. Ahora con la brocha pequeña me voy a coger un poco de pastel, quito un poco el exceso, porque si cojo directamente y lo pongo va a pintar mucho. Entonces me quito ahí en la mano un poco el exceso y por ahí voy difuminando bien. Y en la ceja también con el mismo color voy a poner un poco. Por la parte de arriba de la nariz también. Y subiendo hacia arriba. Con lápiz pastel en un tono anaranjado voy a rellenar todo el labio. Voy a marcar la barbilla y voy a marcar la nariz. Los agujeritos de la nariz los voy a marcar. Esto lo difumino un poco. Los agujeritos de la nariz los voy a marcar en marrón oscuro. Me voy a marcar el labio por dentro en marrón oscuro y voy a ir hasta la sonrisa. Y difumino. La sonrisa también le voy a pasar por encima con el naranja y difumino. Ahora voy a coger un marcador negro de la marca Pilo, ¿veis? Y voy a marcar toda esta zona en negro. Así. Me voy a marcar la ceja con marrón oscuro. Y luego también con naranja. Y voy a difuminar. Voy pasando por encima la brocha y difumino. Ahora voy a coger un naranja más intenso y voy a marcarme el labio
por la parte de fuera. Y ya voy a retirar todas las marcas de boli. Con un lápiz negro me voy a marcar la boca por la parte de dentro y voy a difuminar. Ahora voy a rellenar con un naranja más oscuro todo el labio. Y con marrón oscuro me voy a marcar el centro. ¿Veis? Un poco mejor. Me voy a marcar los puntitos de la nariz. Y voy a hacer una línea que vaya desde el puntito hacia arriba. Ahora me voy a marcar con blanco el centro de la nariz y también los laterales. Y me voy a marcar en el labio los 3 puntitos que hago siempre, el del centro, en un lateral, en el otro y en la parte de abajo, así. Y voy a difuminar. Voy a marcar también con marrón oscuro la parte de abajo del labio y la parte de arriba. Con blanco voy a marcar otra vez los 3 puntitos. Y con un naranja voy a marcar lo que queda. Me voy a marcar el labio por fuera con marrón. Y por dentro otra vez voy a repasar el marrón. Le voy a poner un poco de naranja con lápiz al ojo, justo por encima de la línea negra. Y con la brocha pequeña voy a difuminar bien. Me voy a marcar también con marrón, pero muy suave, la nariz, sin apretar mucho el lápiz. Y voy a subir un poco con el naranja por aquí. Voy a marcar un poco mejor el labio. Voy a difuminar por dentro. Y con otro tono naranja un poco más oscuro voy a marcarme el labio por la parte de dentro. Y con blanco vuelvo a marcar la boca. También voy a poner un puntito blanco aquí, en lo que sería la barbilla. Y en la nariz voy a volver a marcarla.
Y ahora voy a darle con negro, pero muy suave, sin apretar mucho el lápiz, también a la nariz. Así. Y difumino. Ahora le voy a dar con naranja, quitando el exceso aquí. 2 puntitos. Ahí veis. Y le voy a dar un poco también a la parte de arriba de la nariz, subiendo hacia arriba. También en los laterales de la nariz. Y ahora voy a subir también hacia la zona de la ceja. Ahora voy a darle lo que sería el párpado. Voy a darle así, ¿veis? Por la zona del lagrimal. Y con blanco le voy a dar un poco por aquí. Difuminando bien. Voy a subir un poco la intensidad aquí en esta zona. Y voy a ir repartiendo así hacia la zona del centro. Y los ojos prácticamente ya no los voy a tocar. Le voy a dar un poco de color en la frente. Así. Y con naranja voy a repasar la nariz. Le voy a hacer así bajando hacia abajo esta parte de aquí. Voy a poner un poco de blanco aquí en la comisura de la boca, en la parte de abajo de la boca y en la nariz. Y difumino. Voy a poner un pelín más de naranja en la parte de arriba de la nariz. Voy a repasar otra vez la boca.
Me voy a marcar la nariz. Y ahora vamos a hacer las pestañas. Para hacer las pestañas, mirad, os las podéis marcar así. Y ahora con el marcador este lo vamos a hacer. Y en este lado igual. Le voy a dar un poco de color en la mejilla. Y vamos a repasar otra vez todo, porque ya lo que voy a hacer es ponerle laca. Vamos a marcar el blanco. Aquí en la zona de lagrimal le voy a poner un pelín de blanco. Y ya, ahora le voy a poner un fucsia porque le veo los labios un poco claros, para mi gusto. Le voy a poner un fucsia. Así ya me va gustando más. Y ya voy a repasar con negro el labio por la parte de dentro. Los agujeritos de la nariz. Voy a difuminar un poco la nariz.
Y voy a subir con el naranja de la nariz hacia la ceja. Voy a darle un poco de color por encima de la ceja también. Así. Y ya un poco de blanco en el labio. Y así nos quedaría esta carita. Yo creo que poco más le voy a hacer. Le voy a dar un poco más de color en el párpado, pero poca cosa. Voy a intensificar un poco el color. Y así nos quedaría. Le voy a poner un poco más de colorete, pero esta vez se lo voy a poner en un tono más rosado. Mirad, con rojo. Le voy a poner un poco de rojo. Es que no se ve en la imagen del vídeo, no se ve igual que se ve aquí. Estos puntitos de aquí se los voy a difuminar más porque no me gustan mucho. Le voy a poner un poco de rojo ahí. Ahí. Bueno, pues así nos quedaría. No sé si ponerle... Yo creo que no le voy a poner nada más. Así nos quedaría la carita. Ahora ya vamos a empezar a poner el pelo.